Bien, hermanos, veamos una breve meditación de Génesis 10. ¿Qué es lo que nos enseña este capítulo 10 del libro de Génesis? Hermanos, hay algunos pasajes de la Escritura que parecieran que son más interesantes o más aplicables que otros. Para muchos las porciones de la Escritura que contienen genealogías como esta, pareciera que son los pasajes que tienen menos aplicación para nosotros. Pero hermanos, algo que nosotros debemos tener en mente cada vez que vamos a pasajes como este, donde es una lista de nombres larga, es lo que la Escritura nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un pasaje que todos conocemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura, hermanos, es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y estos pasajes, hermanos, como Génesis 10, no es la excepción. Estas genealogías de Génesis, hermanos, se aplican para nosotros de manera diferente que otros pasajes, como por ejemplo Colosenses capítulo 3, por decir alguno. Ahí en Colosenses 3, versículos del 5 al 9, la aplicación es muy directa, es muy obvia. Ahí el Señor nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Nos dice también: dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y ese texto nos habla de una manera muy directa y la aplicación la podemos entender claramente. El significado es claro. Pero estos pasajes, hermanos, como Génesis 10, no son menos significativos ni son menos aplicables que pasajes como Colosenses capítulo 3. Es solo, hermanos, que la aplicación de estos pasajes es distinta. Un pasaje como Colosenses 3 nos llama más a hacer algo. Esa es la aplicación. Eso es lo que el Señor nos manda directamente ahí. Una aplicación obvia, una aplicación fácil de entender. Pero Génesis 10, hermanos, tiene que ver más con creer que con hacer. Y estas listas, hermanos, de nombres que aparecen en la Escritura son de gran importancia, son de gran relevancia, porque estas historias, hermanos, estas genealogías, lo que nos hacen es mostrarnos esa historia del logro de nuestra salvación, de cómo el Señor obra a través de la historia para que nosotros podamos tener salvación en Cristo. Hermanos, Dios no logró nuestra salvación a través de un Cristo que de repente apareció de la nada un día. Hermanos, Dios nos proporciona la salvación en Él en cumplimiento a esas promesas que Él ha hecho desde el principio. Dios prometió, hermanos, desde el principio lograr esa salvación a través de la simiente de la mujer. Dios prometió traer esa salvación a su pueblo elegido a través de esa descendencia de la mujer. Y eso es lo que las Escrituras nos cuentan, hermanos. Todas las Escrituras nos cuentan esa historia de redención. Nos muestran ese plan redentor de Dios desde el principio. Vemos ahí, hermanos, cómo las Escrituras nos muestran a ese pueblo especial de Dios que ha sido llamado, que ha sido preservado a lo largo del tiempo, para que a través de ese pueblo viniera el Mesías, viniera el Salvador, viniera a hacer su obra
en rescate por muchos. Y es por eso, hermanos, que se ha dicho que sin genealogías no hay evangelio. Es por eso, hermanos, que vemos que Mateo comienza con una genealogía. Es por eso que en Lucas vemos también, hermanos, que una parte central del evangelio es una genealogía. Y lo voy a decir nuevamente, hermanos, no hay evangelio sin genealogías. Porque Dios determinó, hermanos, desde la eternidad pasada, Él determinó que para lograr nuestra redención, Él iba progresivamente a elegir a un pueblo, a preservarlo a lo largo de las generaciones, para que de ese pueblo viniera Cristo, para que de ese pueblo naciera el Mesías, viviera una vida perfecta y después derramara su sangre en esa cruz para la expiación del pecado. ¿Y qué vemos aquí en Génesis 10, hermanos? Sino las primeras etapas del desarrollo de esa historia. Y veamos algunas observaciones generales, hermanos, acerca de este capítulo 10 de Génesis. Lo primero que hay que decir es que Génesis 10 no es meramente una genealogía. Génesis 10, hermanos, es más una tabla de naciones. El propósito de este capítulo 10, hermanos, es mostrarnos de dónde descendieron todas las naciones de la tierra. Y Génesis 10 nos dice que esas naciones tuvieron su origen a partir del diluvio, a partir de los días de Noé. Y dice en Génesis 9, acompáñenme ahí, hermanos, por favor, Génesis 9, versículos del 18 al 19. Génesis 9, versículos del 18 al 19 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y luego en Génesis 10, hermanos, lo que vemos es esa tabla de naciones. Es cómo se dispersan esos pueblos de la tierra que descienden de estos tres hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. Pero algo interesante, hermanos, es que antes de Génesis 10, el orden de los hijos de Noé es así como lo acabamos de leer en Génesis 9, Sem, Cam y Jafet. Pero en el orden del capítulo 10 vemos una diferencia. Primero se presentan los descendientes de Jafet, después se presentan los descendientes de Cam y después los descendientes de Sem. Y la pregunta es, ¿por qué ese orden o por qué ese cambio de orden? Y esto, hermanos, solo tiene sentido si nosotros lo vemos a los ojos del plan de redención de Dios. Y eso es lo que vamos a resumir ahorita, hermanos. Primero nos habla de los jafeitas, los que descienden de Jafet o de Jafet. Ellos son los que se mencionan primero, hermanos. Y de ellos no se nos da gran detalle, porque estos descendientes de Jafet son los pueblos que estaban más alejados del pueblo de Israel. El pueblo de Israel son a los que consideraban como los que estaban en los confines de la tierra, lo más alejado de ellos. Este pueblo, hermanos, estos descendientes de Jafet son el pueblo gentil. ¿Y qué es lo que nos enseña la Escritura aquí, hermanos? Nos enseña que desde el principio, en ese plan redentor de Dios, hecho en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía en ese plan redentor salvar a los gentiles. Que su evangelio llegara hasta los confines de la tierra. Y debemos recordar algo, hermanos. En Génesis 9 vemos cómo Noé comienza a bendecir a sus hijos. Y en eso vemos el destino de ellos. Vemos, por ejemplo, en Génesis 9:27, que dice:
Noé, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces, hermanos, desde aquí vemos cómo Dios estaba engrandeciendo a este pueblo gentil. La salvación iba a llegar a ellos. Hubo una bendición en los tiempos de Noé. Noé bendiciendo a Jafet y a sus descendientes. Así que el propósito de Dios, hermanos, fue bendecir a todas las naciones de la tierra, incluso a los que estaban más alejados. Pero esa bendición, hermanos, vendría a través de un pueblo, a través del pueblo de Israel. Y esto lo vamos a ver con más claridad, hermanos, en Génesis 12, cuando veamos a Abraham, que él es descendiente de Sem. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham, hermanos? Que de él nacería una nación grande. Pero no solo eso, sino que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham, descendiente de los semitas de Sem, del pueblo de Israel, iba a bendecir a los descendientes de Jafet. Así que vemos esto, hermanos, ese diseño de Dios, bendecir a los jafeitas a través de los semitas. Y sabes algo, hermano, tú y yo vivimos en una época asombrosa, porque esto que vemos aquí, hermanos, lo vemos ahora cumplido. El Evangelio ha llegado a nosotros. El Evangelio ha sido predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el Evangelio ha llegado a nosotros como gentiles. Esa bendición que Dios dio a través de Noé a Jafet ha llegado a nosotros y nosotros hemos escuchado el Evangelio y Dios nos ha salvado y nos ha puesto como parte de ese pueblo elegido. Ahora somos el pueblo especial de Dios en Cristo. Y esto es esperanzador para todos los que están aquí sin Cristo. Porque aun cuando tú, querido amigo, hayas estado alejado, tú puedes ser hecho cercano por medio de Cristo a través del arrepentimiento y de la fe. El Evangelio llega a ti como una muestra de misericordia de parte de Dios, como una libre oferta para que la tomes, para que vayas a Cristo el día de hoy y puedas ser salvo de todos tus pecados y de la condenación eterna. Eso aprendemos de Jafet, pero después vienen los descendientes de Cam, los camitas. Ellos son mencionados en segundo lugar. Y de ellos sí se da mayor detalle, hermanos, porque los descendientes de Cam fueron pueblos, fueron naciones que estaban cercanas al pueblo de Israel. Fueron enemigos del pueblo de Dios. Miren el versículo 6, Génesis 10, versículo 6. Ahí leemos que dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim. Misraim, hermanos, es Egipto, Fut y Canaán. De estos 4 nombres, hermanos, 2 nos resultan muy familiares: Egipto y Canaán, enemigos del pueblo de Dios desde el principio. Y ahora pensemos esto, hermanos, como lo comenté cuando iniciamos las meditaciones del libro de Génesis. El libro de Génesis tiene una audiencia original. Esa audiencia original, hermanos, es el pueblo de Israel que había salido de la esclavitud de Egipto y que ahora se iba a dirigir a esa tierra de Canaán, a la tierra prometida. Para ellos, hermanos, a nosotros estos nombres nos parecen difíciles, no conocemos el detalle de todos estos pueblos, de todas estas naciones, pero el pueblo de Israel las conocía muy bien. Y era importante, hermanos, para ellos, para esta audiencia original, el conocer el origen de todas esas naciones, el origen de estos
enemigos. Ellos los iban a enfrentar, como lo estamos viendo ahora en nuestro estudio del libro de Josué. Iba a llegar el momento en donde ellos los iban a enfrentar, donde ellos, para tomar posesión de Canaán, tenían que derrotarlos. Ellos tenían que conocer el trasfondo de todos esos pueblos paganos. Ellos tenían que entender que había una causa justa del juicio de Dios sobre ellos. Y es importante, hermanos, recordar que en Génesis 9:25 vemos ahí, hermanos, que Noé maldice a Canaán. No maldice directamente a Cam, su hijo, sino al hijo de su hijo, a Canaán. Y esto es importante, hermanos, porque debemos entender que no todos los que descendieron de Cam fueron maldecidos, sino únicamente los descendientes de Canaán, que por cierto son todos los que habitaban ahí en esa tierra prometida. Y por ello es que Dios manda a Josué a destruir a todos ellos, porque había una maldición, porque desde el principio estas naciones, hermanos, buscaban su propia gloria, buscaban, como vemos el nombre de Nimrod que hace énfasis el capítulo 10, un hombre que iba a querer construir un imperio donde el hombre pudiera hacer su propia voluntad, donde el hombre pudiera buscar su propia gloria sin considerar a Dios. ¿Y qué aprendemos de Cam, hermanos? Que ese es el espíritu del mundo. Eso es lo que el mundo busca, su propia gloria, establecer reinos, establecer ciudades, gobiernos que vayan en contra de la voluntad de Dios, que vayan en contra de su palabra. Y nosotros debemos asegurarnos, hermanos, de que ese espíritu, por así llamarlo, no esté en nosotros. Que nuestra vida, hermanos, siempre sea reconocer al único Rey y Señor, al único soberano Dios. Que busquemos no hacer nuestra propia voluntad, sino someternos a la voluntad de Dios. Y finalmente están los semitas. Ellos son los últimos que se mencionan aquí, hermanos, porque ellos son la línea directa a través del cual iba a descender el Mesías, el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Génesis 9:26. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Nos muestra que Dios, en su gracia, fue fiel a preservar, al preservar a este pueblo de Israel. Fue fiel al preservarlo santo, a pesar de todas las naciones enemigas que estaban contra ellos, para que a través de ese pueblo santo, a través de ese pueblo de Israel, viniera nuestro Salvador. Y esa es la historia de las Escrituras, hermanos. Y esto es algo vital para poder comprender con mayor profundidad el Evangelio. Dios, hermanos, a lo largo de la historia estaba cumpliendo esa promesa que hizo a Adán, esa promesa que hizo a Eva, que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. En estas genealogías, hermanos, en estos textos que parecen difíciles, que a veces parecieran que no tienen una aplicación, hay una maravillosa enseñanza, hermanos. Dios estableció desde el principio cumplir ese plan de redención a través de la historia, eligiendo a un pueblo especial, y para que a través de ese pueblo viniera esa simiente de la mujer, para que llegara el día de su nacimiento, para que llegara el día donde Cristo derramaría su sangre en esa cruz para salvar a ese pueblo que Él eligió desde el principio, para llevarnos a esa tierra
prometida para llevarnos a esos cielos nuevos, a esa tierra nueva donde mora la justicia, para que finalmente y por la eternidad ese pueblo elegido pueda habitar con Dios para siempre en gloria. Ese es el plan maravilloso de Dios, hermanos. Esa es la estrategia divina de nuestro Dios. Y demos gracias, hermanos, a Dios por esa fidelidad de llamar y de preservar a su pueblo en cada generación para que el Evangelio siga siendo esparcido a lo largo de la tierra y para que el pueblo de Dios finalmente, todos esos escogidos, todo ese número particular de escogidos, lleguen y reciban la redención en Cristo y se cumpla entonces, hermanos, en totalidad ese plan redentor. Hermano, hermana, tú y yo por gracia somos ahora en Cristo ese pueblo elegido. Somos el pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios eligió para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos, queridos hermanos, un pueblo elegido por gracia, no por nada bueno en nosotros, sino por misericordia, por gracia. Y hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de agradecer y de glorificar a Dios con cantos, con himnos, por tanta gracia, hermanos, por habernos elegido sin haber ningún mérito en nosotros. Así que pongámonos de pie, hermanos, para seguir adorando a nuestro Señor.